Diulca Pérez, Olga Almanza, la superpoderosa productora, y este poderosito llamado Ramón Colombo. Se ponen chiquitos para que lo carguen. ¿Qué hay, Rudy? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A mí me Dime, gusta, cuéntame algo. a mí me gusta cuando te ponen chiquitico para que te carguen. Ah. Abusador, un hombre que pesa más, un hombre que pesa más que yo. Cuéntame de ti, dime algo. Dime Bueno, algo. hay muchas Dame noticias. En el día de hoy está el caso del asaltante muerto en la compra-venta, está el caso, hay que hablar sobre ese tema, hay que hablar sobre Haití y los planteamientos del presidente de la República sobre Haití. Hay que hablar también de las quejas de Jenny Berenice y de Wilson Camacho a propósito del reconocimiento que le hizo Participación Ciudadana en el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Y hay que hablar también, ¿por qué no?, de lo que ocurrió en Perú. Pero tenemos la obligación, nobleza obliga, de darle la bienvenida a una persona que está con nosotros, con quien vamos a conversar en este primer tramo, Colombo, y después entramos de lleno en las noticias. Claro. Porque no tenemos por qué someterlo al sufrimiento de nuestros comentarios. De nuestros comentarios. No, claro. Entonces vamos a hablar. Tenemos esta tarde aquí para conversar sobre diferentes tópicos. Uno de ellos es el tema del tránsito en la capital, en la República Dominicana, a propósito de estos días, pero también y principalmente la parte política, claro, porque es un dirigente político de importancia con el que queremos exprimir algunos temas. Tobías Crespo, diputado al Congreso Nacional por la Fuerza del Pueblo, es un hombre que siempre está presto a responder nuestros requerimientos periodísticos y siempre tiene respuesta para todo. A veces él se patina un poquito y dice, no me quiero meter en esos líos, y como que quiere sacarle el pie a uno. Pero aquí estamos Colombo y yo. ¡Ay, papá! No. Buenas tardes, Tobías. Hola, qué placer que estés con nosotros. Buenas tardes, Rudy. Buenas tardes, Colombo. Gracias por la invitación a este espacio, saludando a los televidentes acá. Y bueno, ustedes son los poderosos, me dejaron a mí también como poderosito. No. Te va a montar la guagua de Colombo. Esa guagua ya no tiene más pasajeros. Si hay poderosos, entonces no quiero ser débil, por lo menos poderosito. Claro, por supuesto. Mira, Tobías, a mí me gustaría comenzar, ¿te parece, Colombo? En estos días de Navidad, precisamente el tema del tránsito. Yo no veo cuándo vamos a salir del atolladero de la direccionalidad del tránsito. No solamente, cuando digo direccionalidad, no porque vaya en una dirección, sino en toda la estructura que debe haber para aflojar un poco la ciudad. Porque no hay forma y siguen entrando vehículos al sistema todos los días y uno como que no ve una solución pronto, por lo menos. Bueno, mira, lo primero es que si por lo menos hubiese direccionalidad, uno supiera hacia dónde va. Pero eso es el problema, que no sabemos hacia dónde va. No sabemos. No hay planes, no hay proyectos, no hay programas, no hay políticas. Y en ese aspecto, lo importante es resaltar que en República Dominicana se dio algo importante, que fue favorablemente toda la voluntad política se unificó, Rudy y Colombo, para aprobar una normativa, como lo hicieron la mayoría de los países que empezaron una transformación cuando vieron que sus ciudades empezaron a crecer, que en el caso de República Dominicana nosotros tenemos un parque vehicular que crece de un 4, un 5 y a veces ha llegado a un 7% anual, pero las vías no crecen en la misma proporción y adicionalmente a eso nosotros tenemos un transporte público que no funciona, que es deficiente, que es caótico y que sobre todo es indigno y caro. ¿Y por qué digo caro? Porque aquí el ciudadano que se desplaza de a pie tiene a veces que pagar varios pasajes. Y en ese pago de pasajes se le va fácilmente de un 20, un 25 y un 30%. Muchos empleados de sus ingresos. En América Latina es un 4, un 6. Los países donde es más costoso llega a un 8, pero aquí puede llegar a un 20, un 25 y un 30. Hay gente que se va en bola, se va, como le dicen, en bola. Hay otros que cuando tú lo vas a contratar te dicen
que si vas a agregarle el pasaje, ¿verdad? Porque Así una de es. las principales preocupaciones del ciudadano es cómo desplazarse de su casa al trabajo y luego del trabajo de nuevo a la casa. Y eso implica un gran problema desde el punto de vista de ingresos muy reducidos que tienen la mayoría. Yo no sé si ustedes saben que un estudio de la Seguridad Social estableció, antes de que se subiera el salario mínimo a 10,000 pesos, que el 54% de los dominicanos tenían salarios por debajo de 10,000 pesos, 10,000 y 20,000 pesos. Y son ingresos muy bajos, Claro. y entonces presiona mucho el bolsillo del ciudadano que tiene que desplazarse. Aquí la solución que debe haber y que va a tomar un tiempo es la masificación y la colectivización del transporte público de pasajeros. Y no hay posibilidad de que se restrinja, se controle el ingreso de vehículos al país en proporción a la salida de vehículos que ya tienen una cantidad de años. Eso lo han hecho en algunos países también. Sí, pero aquí tú tienes el problema de los conflictos de interés entre los concesionarios de vehículos nuevos y los concesionarios de vehículos usados, que tienen unos conflictos, y yo te lo digo porque en la ley tuvimos que manejarlo. Sí. Cada quien quería, por ejemplo, prohibir la importación de vehículos, y yo más que la fecha, los años del vehículo, yo creo mucho en la inspección técnica vehicular. Si el Estado hiciese una inspección técnica vehicular rigurosa todos los años, ¿verdad? Y al transporte público de pasajeros y de carga lo hace cada 6 meses, porque no es el mismo tiempo de vida de uso de un vehículo que tú lo parqueas a las 8 y te vas a las 10. Lo que le llamaban la famosa, pero que en la ley 637 le llaman la inspección técnica vehicular, que entonces trabajar desde ese punto de vista una política de control de la entrada de importación de vehículos. Entonces, ¿qué pasa? Que también está, aparte de la inspección técnica vehicular, la prohibición de los años de fabricación. La ley 6317 establece que el Intran, junto con la DGC, dependiendo del tipo de vehículo, si es una motocicleta, si es un vehículo tipo sedán de 4 puertas, ¿verdad?, que generalmente la matrícula dice que es para 5 pasajeros, si es un microbús, un minibús o un autobús, los años de manejarse circulando para el transporte público, tanto de pasajeros y de carga, no así para el transporte personal individual. Pero entonces, si se hiciera una prohibición de importación, nosotros tuviéramos el problema también del sector empresarial, que dice que tú no puedes prohibir el libre mercado, ¿verdad?, el libre comercio. Hay un problema fundamental, yo diría. Señores, es la conducta de la clase media dominicana. Miren, quienes hemos vivido fuera del país, a mí me tocó vivir en México mucho tiempo y he visitado muchos países, sobre todo en el continente. Para nadie es concebible en México usar su vehículo para ir al trabajo. Para nadie. El vehículo se usa fuera de horas de trabajo. ¿Por qué? Pero funciona el transporte público, ¿verdad? Lo que te quiero decir es que independientemente de que el transporte público sea o no eficiente y extenso y bien entrelazado, es obligado a usarlo. La gente lo usa, la clase media. ¿A quién se le ocurre en Nueva York ir del Bronx a Queens en su vehículo? ¿A quién se le ocurre meterse en Manhattan con su vehículo a cualquier hora? No, usan el metro, usan los autobuses y los taxis. Aquí no. A mí me ha tocado una vez, por ejemplo, saliendo yo del periódico El Caribe, yo iba a la Feria del Libro. Dejo mi vehículo ahí, me voy al metro que está en la esquina, que me deja adentro de la Feria del Libro. Y me dice un colega del Caribe, Colombo, ¿y tú vas a dejar tu carro aquí? Digo, hermano, el metro que está ahí me deja en menos de 10 minutos en la Feria del Libro, me ahorro gasolina, me ahorro tiempo, incomodidades, óigame, y uso un sistema de transporte barato además. Sí, usted me ha dado la razón. Pero eso es una excepción. Súbanse a las guaguas de la OMSA. No van a ver clase media en las guaguas de la OMSA siquiera. Ni en el metro tampoco. Y en el metro tampoco. Muy poco. Entonces, me ha dado la razón, Colombo, de que cuando tú tienes un sistema de transporte público que funcione o no, pero que la gente lo use, tú desplazas.
una gran cantidad de vehículos individuales, Claro, pequeños, de baja plaza, claro. y obligas a la gente a usar. Y solamente ese vehículo se utilizaría a fines de semana. Entonces, cuando nosotros logremos tener unas rutas troncales, tanto de metros, de tranvía, de monorriel, de lo que le llaman los BRT o los Bus Rapid Transit, que son los corredores, aquí lo hacen a la derecha, pero en la mayoría de los países lo hacen en el centro de la vía para lograr una mejor velocidad de desplazamiento y se logre la integración técnica, operativa y tarifaria. Nosotros vamos a ver una mejoría en los niveles de entaponamiento, pero también el cumplimiento de aquellas personas que usan los vehículos individuales, no de transporte colectivo, del cumplimiento de la ley, porque también los que salen a conducir provocan entaponamiento, se parquean a la derecha y no van a doblar, a veces van a doblar a la izquierda y se parquean a la derecha, obstaculizando. El problema es ese, el problema es la conducta. Saben que el semáforo va a cambiar, es decir, que ya está en amarillo y que se va a quedar en el medio de la vía y que ya todo está casi trancado y como quiera fuerzan y se quedan a mitad de la vía y eso provoca un nivel de entaponamiento en todos los alrededores. ¿Por qué? Porque el tránsito, la movilidad no es determinística, es probabilística y lo que ocurre en una intersección impacta en las aledañas, en las que están próximas. Claro. Una cosa todavía, tú que eres un conocedor del problema, un estudioso del tema, eres legislador también, ¿conoces de alguna iniciativa que se esté trabajando para poder ayudar a bajar la presión en el tema del tránsito vehicular? Bueno, tú sabes que la ley 6317, que nosotros fuimos el autor, que creó el Intran, la DGC, está aplicándose. Dentro de esa ley hay una serie de políticas públicas a corto, mediano y largo plazo. Es decir, hay un plan maestro, primero de la movilidad, segundo del transporte terrestre, tercero del tránsito y la seguridad vial, para lograr que en la República Dominicana, en un plazo prudente, y cuando digo un plazo prudente, porque lo primero que debió darse fue la normativa, luego la voluntad política, la aplicación de recursos presupuestarios al sector, porque de nada sirve decir que yo tengo prioridad en el sector si no le aplico dinero, tanto al Intran, a la DGC, a las alcaldías. Las alcaldías en esa ley, Rudy, tienen 126 artículos que le dan atribuciones a los ayuntamientos, que en la ley 176-07 solamente se hablaban en 3 artículos. Ellos no lo saben o no lo aplican. Porque no cuando estuvimos discutiendo la ley, ellos fue la Liga, fue FEDOMU, fueron alcaldes de las principales, del Gran Santo Domingo sobre todo. Estaban más buscando los recursos de las multas. Es decir, había un artículo que finalmente se logró sacar, donde si tú violabas en la municipalidad, el 40% de la multa iba a la alcaldía, que es el ejecutivo del territorio, y es donde tú estás impactando y afectando a la sociedad, y el otro 60% se distribuía entre el Intran, la DGC y la Procuraduría. Si no violabas en la municipalidad, pues no había que otorgarle recursos porque tú no estabas impactando ese territorio y el 100% se distribuía entre las otras 3 instituciones. Pero hay diversas medidas que tú puedes lograr para calmar el tránsito. Una que se ha propuesto es determinar que la recogida y la recogida de la basura sea un horario fuera de los horarios que no sean horas picos, ¿verdad? Que sean horas de noche, de madrugada. Si eso se lograra también con el tema de la carga y descarga, es decir, hay una gran cantidad de vehículos de carga y descarga que entran al polígono central, al Gran Santo Domingo, al distrito, así pasa en Santiago también, y te congestionan, donde esos vehículos generalmente pudieran moverse, y aquí yo digo que una gran parte del Gran Santo Domingo se va a resolver de no recibir tantos vehículos del norte, del sur, del nordeste y del este cuando tengamos completada la circunvalación, que todavía no se ha completado. Es decir, los vehículos que vienen del este, que no tienen que entrar al Gran Santo Domingo, pues cogen la circunvalación y se obliga a coger la circunvalación. Y no estoy hablando nada más de los vehículos de carga, estoy hablando del transporte público de pasajeros, es decir, los vehículos interurbanos que vienen de Higüey, de Bávaro, de Punta Cana y van para el norte. ¿Por qué tienen que cruzar el Gran Santo Domingo? Deben ser obligados a
a tomar la circunvalación, pero no solamente eso, la construcción de 4 grandes terminales, una terminal en el este, en la parte de Boca Chica, próximo a la circunvalación, una en el noroeste, también en la circunvalación, otra por ahí, por donde está Santo Domingo, y disculpe el nombre, que es también tocando la circunvalación, y otra allá abajo en el sur. Cuando nosotros tengamos ya eso completado, una gran cantidad de terminales no solamente de carga, sino de pasajeros. Transferencias de carga en todos los países medianamente organizados. En México, por ejemplo, antes de tú llegar a la ciudad, hay estaciones de transferencia de carga. Para eso es que se usa. No entran las patanas grandes, no entran a la ciudad. Esa era la idea bueno, esa fue la idea del Merca como estación de transferencia. Eso lograría reducir con esas 4 grandes terminales en las afueras, es decir, en la periferia, claro, que una gran cantidad de vehículos de carga. Todavía aquí nosotros tenemos guaguas que vienen del este y están en el Parque Enriquillo, y las que son del sur que salen de acá de esa zona también, en el centro de la ciudad, es decir, estamos hablando de la Duarte. ¿Y quién lo saca de ahí? La Duarte no, pero al final debe venir un gobierno que esos vehículos que vengan del interior terminen en esas terminales y se hagan rutas de conexión, de interconexión entre esa terminal y el centro de la ciudad. Y luego hay otros detalles, la tecnificación de la vialidad. No hacemos nada con, por ejemplo, sincronizar los semáforos en las grandes avenidas, lo cual es parte de la solución. Usted toma esta avenida a 35, 40 kilómetros por hora y va a llegar muy lejos porque los semáforos están sincronizados. Sobre todo, hay algunos en la Churchill y la Lincoln. Pero está bien, pero ¿qué ocurre? Un gobernante, un ministro, un generalote, tiene derecho a que venga un policía de tránsito, neutralice el semáforo para darle paso. Y ahí se daña todo. Pero eso es más lejos de ahí, Colombo. Mire, yo he dicho que este es el único país del mundo donde un agente de tráfico sustituye a un semáforo, donde en República Dominicana, el que no lo sabía, desde el primer gobierno de Leonel, en el Boulevard, hay un sistema inteligente de control de tráfico, un ITS, lo que le llaman un Intelligent Traffic System, que está conectado por fibra óptica y por redes inalámbricas, tiene servidores y expira o detectores de volumen de tráfico, ¿verdad? Aforo vehicular, y te asignan de manera dinámica el tiempo que debe tener cada intersección, y eso está ahí. Pero entonces la gente, cuando nosotros lanzamos en el 2000, ustedes recuerdan que yo fui director de tránsito 6 años, claro, 2004, 2010, los famosos semáforos con contadores, que la gente le dijo los semáforos inteligentes, ya existían. Lo que pasa es que cuando la gente vio el conteo, dijo que ahí estaba la inteligencia. Realmente la inteligencia está en el centro de control, que es el que asigna los tiempos dinámicos. Pero ¿qué pasa? Inteligente, y como dice Juan TH, le ponen un AME bruto. Y disculpa, en un editorial salió eso mismo. Sí, pues, ¿para qué semáforos inteligentes si tenemos un agente que rompe con la inteligencia, rompe con el sincronismo, lo que le llaman la ola de verde o la sincronización, y un poco yendo más allá, está rompiendo? ¿Ustedes saben qué? Lo que estamos enseñando en la escuela. ¿Qué nosotros le enseñamos a los niños? Que el rojo es para parar, que el verde es para cruzar y que el amarillo es precaución. Entonces, cuando un agente de la DGC en rojo te dice que cruce o en verde te dice que pare, el niño que va al lado tuyo, que en la clase de ayer le dijeron que esos son los códigos de los semáforos, te va a preguntar a ti, papi, ¿pero por qué tú te estás yendo en rojo? No, esa es la gente que está rompiendo todo el sistema educativo. Entonces, solamente se requiere un agente de la DGC cuando va a pasar el presidente de la República y no cualquier funcionario. Ambulancia, y si hay una ambulancia, si hay un conflicto en la intersección, claro, a veces se tranca también. Hay intersecciones que a una hora del día, yo recuerdo cuando yo era director de tránsito, nos dimos cuenta que en el corredor norte-sur, Churchill hacia la 27, se nos trancaba en la Rómulo Betancourt, a esta hora más o menos 4 o 5 de la tarde. Tuvimos que hacer un estudio con el mismo centro que nos dio las estadísticas, cambiar la fase y destrancamos el congestionamiento usando la tecnología. Es decir, el sistema te da toda la inteligencia para tú reordenar el tránsito. Bueno, Crespo, espérate, vamos a hablar de política también. Lo mejor. Sí, política, tú eres un hombre de las circunscripciones de la capital. Circunscripción 2 es la tuya, ¿verdad? Sí, pero estoy dirigiendo ahora el distrito completo por la parte electoral. La 12. Habla ahí, que tu fuerte es la capital. ¿Qué está pasando
en la capital de cara a las próximas elecciones? ¿Y qué está pasando con la fuerza del pueblo de cara a las otras estructuras políticas, PLD, PRM, principalmente, sin desdeñar a las demás? Mira, nosotros en la capital, que es como bien tú dices que hemos estado incidiendo, hemos participado en 5 procesos electorales y hemos ganado el más votado, 3 periodos como diputado. La fuerza del pueblo está en primer lugar. Es decir, todas las encuestas muestran una fortaleza. Leonel Fernández está imparable en el Distrito Nacional, en cada una de las 3 circunscripciones, y eso está atemorizando al gobierno, y sobre todo indetenible. Y eso ha sido, Rudy y Colombo, por un trabajo que hemos estado realizando de manera continua durante más de 2 años. La fuerza del pueblo ha estado tirada en la calle, como dicen, botando la suela. Gastando la suela, haciendo jornadas de afiliación, anteriormente le llamaban esfuerzo concentrado cuando nosotros estábamos en el PLD, porque venimos de un partido de cuadros políticos, pero no solamente eso, el presidente del partido ha estado juramentando una gran cantidad de dirigentes que no solamente vienen del PLD. Bueno, ayer estuvo en Santiago. Ayer, exacto, en Santiago se cerró lo que tiene que ver con las actividades de este año en la Arena del Cibao, una obra hermosísima construida precisamente por el expresidente Leonel Fernández y presidente de la Fuerza del Pueblo, donde se reventó, había gente adentro, gente afuera, y se juramentaron dirigentes del PRM, del PLD, de reformistas, de partidos minoritarios. Y de verdad que fue una actividad más que de juramentación festiva, una gran algarabía de cierre de año de las actividades de la Fuerza del Pueblo, lo que indica que el trabajo que hemos estado haciendo, el partido entregó 1.250.000 afiliados. Para final de este año vamos a terminar a febrero más o menos 1.500.000 y en mayo 2 millones de afiliados. Eso implica que buscando un votante adicional nosotros pudiéramos lograr el objetivo de 3 millones de votantes, que es lo que necesita Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo para ganar las elecciones. Pero también la Fuerza del Pueblo ha constituido en todas las estructuras, fuera del distrito, como tú me dices, que es donde estamos muy fuerte, en el Gran Santo Domingo también, en las 14 provincias del Cibao, en el sur completo. Ha logrado conformar 58 secretarías técnicas. Tú sabes que esto fue un partido que salió de la división del PLD y en poco tiempo tenemos 58 secretarías técnicas o temáticas en cada una de las áreas, donde también tienen estructuras territoriales. Nosotros estamos trabajando en la organización de los encargados de recinto, los suplentes, que es un trabajo con tiempo que estamos haciendo. Y fuera del país también, la Fuerza del Pueblo tiene presencia. Tú has visto que el presidente ha viajado varias veces a Europa, ha viajado a Estados Unidos, ha viajado a Puerto Rico. Es decir, no descansa el presidente de la Fuerza del Pueblo y es presidente de la República en un trabajo de organización y de crecimiento. Este año concluimos, se le llama el año donde la Fuerza del Pueblo crece y se fortalece. El año 2023 es el año de la consolidación para que en el 2024 ganemos y por vez primera, como partido emergente, la Fuerza del Pueblo llegue al poder con el presidente Leonel Fernández. A repetir quién va a buscar la senaduría, quién va a buscar la alcaldía por la capital, por la Fuerza del Pueblo. ¿Quiénes se barajan? Porque siempre hay competidores, aunque no se haya tomado una decisión todavía. Mira, aunque nosotros el partido nos está midiendo también Omar Fernández, colega diputado, que es de la 1, yo soy de la 2, en las diferentes posiciones, tanto a la senaduría, a la alcaldía. Eso a nosotros no nos quita el sueño, porque yo tengo una gran responsabilidad. No, pero que el año que viene es un año preelectoral. El año que viene estaríamos definiendo eso. ¿Por qué, Rudy? Porque yo aprendí con el profesor Juan Bosch que lo general está por encima de lo particular. Nosotros estamos trabajando para que la Fuerza del Pueblo llegue al poder, que Leonel sea presidente y ya entonces las candidaturas locales se definirán en su momento. Cuando digo esto es que no estoy desesperado porque yo tengo 3 periodos como diputado, tengo una gran experiencia y veteranía ganando procesos. Estamos dirigiendo con Luis Toral, por ejemplo, que es el secretario de Asuntos Electorales de la Fuerza del Pueblo y designado en el distrito, una plaza donde tenemos 2.262 colegios electorales, van a ser un poco más porque el padrón va a terminar en 8 millones, 268 recintos van a ser un poco más también y
ahora mismo teníamos casi 920,000 votantes. Creo que terminaremos en 1 millón en la capital. ¿Y ustedes tienen tanta gente como para llenar y tener delegados en todos esos locales y todo eso? Pues usted lo va a ver y lo vamos a tener, si Dios lo permite, un año Colombo, antes de las elecciones. Colombo, yo pregunto, yo no sé. Claro, Nosotros tenemos, Rudy, dentro de, por ejemplo, en la circunscripción 2, tenemos 167 direcciones medias para trabajar 50 recintos. Es decir, que tenemos 3 veces las direcciones medias. ¿Qué es una dirección media? Él es equivalente a 15 direcciones, 15 a 21 direcciones de base, donde hay 15 a 21 miembros. Es decir, estamos hablando que tenemos alrededor de 48,000, 49,000 inscritos en la 2, que es la circunscripción donde nosotros hemos estado incidiendo. ¿Cuántos votantes hay ahí? 230,000, según la última elección, ¿verdad? Terminaremos en 250,000. Pero así mismo estamos conformados en la 3, que tenemos 119 recintos y tenemos direcciones medias para estar vinculadas a cada uno de esos recintos. Y en la 1, que aquí es donde, como dicen, que es la circunscripción de mayor... Sí, porque la clase media... De clase media, media alta, también tenemos estructura. Es decir, la expresión que están diciendo los opositores de todos lados, de que nosotros tenemos el mejor candidato, el mejor producto, que es Leonel Fernández, y que no tenemos partido, eso no es correcto. Así como está organizado la Fuerza del Pueblo en el distrito, estamos organizados en Santo Domingo Este, en la circunscripción 1, 2, 3, hasta la 5, en Santo Domingo Norte, en Santo Domingo Oeste, estamos organizados en Boca Chica, en Santiago, fuera del país. Es decir, por eso es que te digo que ha sido un trabajo tan intenso que en poco tiempo nosotros hemos logrado conformar el principal partido opositor en la República Dominicana. No dicho por nosotros, eso está en las encuestas. La gente ve a Leonel Fernández como el líder de la oposición y el líder de la sociedad. 3 veces presidente de la República, primer presidente del PLD, una persona experimentada, capacitada, equilibrada, respetuosa, con conocimiento de Estado, pero también conocimiento a nivel de la geopolítica, con grandes relaciones internacionales y sobre todo los jóvenes, para que mucha gente se sorprende. Los jóvenes están viendo en Leonel el presidente para administrar crisis, porque la administró de manera correcta. Es decir, nosotros estamos apuntalando un plan de trabajo, incluso hemos excedido los objetivos que se tenía la Fuerza del Pueblo a este nivel de diciembre con el cierre. Hemos superado los objetivos de estructura, que es la pregunta que tú haces, sí, para todos esos recintos. Ahora, es evidente que el país está siendo gobernado por alguien que tiene, un gran apoyo social. Luis Abinader ha sido uno de los mandatarios que mejor ha conservado su imagen en el poder, porque hay una tendencia en nuestro país, eso es histórico, de toda la vida, por así decirlo, que en cuanto alguien toma el poder, un poco empieza a flaquear su imagen. Pero no ha sido el caso de Abinader, que ha bregado con varias crisis y lo ha hecho exitosamente. Ahora mismo el asunto haitiano está concentrando la atención de todo el gobierno y a mí me extraña que la oposición en sentido general no se manifiesta respecto al tema haitiano. No es así, Colombo. Ni se manifiesta respecto a la actitud de los norteamericanos sobre nosotros a ese respecto. No es así, Colombo. Mire, el expresidente Leonel Fernández de manera categórica estableció que la República Dominicana, y esto ya no es un problema de Luis Abinader, del PLD, del PRM, de la Fuerza del Pueblo, de los partidos minoritarios. El tema de Haití es un problema de todos los dominicanos. Claro, por supuesto. Y entonces nosotros lo que tenemos que estar es con el pueblo dominicano, con la Constitución, con la ley de migración. Y el presidente del partido estableció claramente que la República Dominicana no podía ser un refugio, un centro de refugiados para el tema de acoger a los haitianos. Fue más allá. La Fuerza del Pueblo ha dicho que el problema de la seguridad en Haití no solamente ya no está afectando a nosotros, sino que está afectando la región. ¿Por qué? Porque los haitianos no solamente migran hacia acá, sino que están migrando al sur de Estados Unidos, por la Florida, están yendo a Brasil, están yendo a Chile, están yendo a Argentina, a toda Sudamérica, y el tema haitiano es un problema que está afectando a toda la región. Y la República Dominicana no puede más con el tema de Haití. Tienen que las grandes potencias tomar este problema, pero de manera puntual y estructural, porque muchas veces se ha tomado sobre crisis que hemos tenido de manera continua
en la isla, pero entonces los esfuerzos se desvanecen. Ustedes saben que la MINUSTAH estuvo un tiempo ahí, se retiró, tenemos este problema de las bandas de nuevo, y en el caso específico de la Fuerza del Pueblo y de manera responsable, el presidente del partido ha expresado la posición, que es la posición que él ha mantenido siempre, que República Dominicana no puede más. Cuando nosotros dedicamos, por ejemplo, 10.000, 20.000 millones de pesos de nuestro presupuesto a atender parturientas, a trabajar el tema educativo de los haitianos que vienen aquí, que no tienen acta de nacimiento, le estamos dejando de dar agua, luz y comida a los dominicanos también. Claro. Bueno, pero realmente eso es así, en cierto modo. Lo que pasa es que todos los presidentes, todos los gobiernos, todos los jefes de Estado en República Dominicana, hasta este momento, han hecho eso que tú dices. En un momento de crisis, dicen, tornan y viran. Yo creo que esta ha sido una de las crisis más peligrosas que hemos estado afrontando por la situación del cúmulo, ya el volumen de la inmigración que hay hacia República Dominicana. Y yo creo que ya la situación debe ser decisiva y definitiva. Pero debe ser en todos los aspectos, es decir, no solamente en lo mediático, digo yo, me explico. Se están deportando diarios 1,000 y pico de inmigrantes haitianos, ¿verdad? Pero por los 46 rutas que vienen de Haití entran todos los días, es decir, la frontera no está sellada. Esos 46 rutas o recorridos que de manera frecuente, fuera del mercado binacional, ¿verdad?, que hay con Haití, siguen entrando los dominicanos. Entonces, ¿qué está pasando con los militares? Los haitianos. Los haitianos. Entonces, pero no solamente eso. Un diputado de oposición expresó, aún con los consulados cerrados, este gobierno del 16 de agosto para acá ha dado más de 80,000 visas. Entonces, seguimos dando visas de manera irresponsable a haitianos para que vengan a la República Dominicana. Entonces, tiene que ser completa la decisión sobre una política de que República Dominicana no puede aceptar. Ya hay sectores que han dicho, sobre todo de construcción, de agropecuaria, que ya con los haitianos que tenemos acá es suficiente. Entonces, ¿qué está pasando? Que siguen viniendo por esas 48 rutas. ¿Por qué se siguen dando las visas aún con los consulados cerrados? ¿Qué pasa ahí? Esa es la respuesta que nosotros debemos recibir del gobierno, del Ministerio de Defensa y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tobías. Bueno, gracias. Gracias por haber conversado con nosotros, con el Gracias rumbo de la ustedes. tarde sobre estos temas. Y hay que ver qué va a pasar a principios del año próximo, cuando los partidos despeguen de verdad, no medio clandestinos y con subterfugios de que son encuentros y de que son cosas. Sí, porque ahí va a tener todo el mundo que carrear definitivamente con las fuerzas que tiene. Gracias de nuevo por estar con nosotros. El diputado Tobías Crespo de la Fuerza del Pueblo estuvo con nosotros. Hora de la pausa, señor Colombo. Vámonos.